Yo quiero hablar y quiero seguir. Estamos viendo los martes, estamos viendo acerca de qué libro, de Efesios, ¿sí? Y la verdad, el libro de Efesios para mí es uno de los libros que me encanta. Esta carta escrita a los de Éfeso. Y si tú no estuviste las semanas pasadas, no importa, de todos modos, después las puedes escuchar. Pero vamos a estar viendo el día de hoy de Efesios 1:15 al 23. Y en sí, estos versículos de Efesios, yo me acuerdo en una ocasión donde fue hace muchos años, pero muchos años. Estoy recordando, yo creo que hace unos 25 años, 26 años más o menos, el señor Mahoney, una reunión que tuvimos con los de la oficina, puso unas cosas y éramos bien poquitos y estábamos ahí. Y me acuerdo que en ese tiempo habló acerca de Efesios 1:15, ¿sí? Y me acuerdo todavía, hace aproximadamente 25 años, que nos recomendó leer Efesios 1:15 al 23, ¿sí? Y yo me acuerdo que yo empecé y nos dijo, ¿para qué? ¿Sí? Y yo empecé a leerlo todos los días, ¿sí? Y nos dijo, ¿para qué? Para que se abran los ojos de su entendimiento, ¿sí? Y yo me acuerdo que por unos años, todos los días, aparte de mi lectura de la Biblia, yo lo leía, ¿sí? Y yo lo leía no en una forma lejana, no sé si me doy a entender, en una forma que era para mí, ¿sí? Donde yo le decía a Dios, abre los ojos de mi entendimiento, ¿sí? Y vemos ahí en Efesios 1:15, donde inicia, y si se fijan, dice, el espíritu de sabiduría, ¿y de qué? Y de revelación, ¿sí? Y dice esto en versículo 1, dice, por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué? Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Subraya eso, ¿sí? Sabiduría y conocimiento, pero ¿dónde? Basado en Él. Seguimos leyendo. Y esto a mí siempre me encantando. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superminente grandeza de su poder, ¿sí? Para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Luego, ¿qué dice? Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué quiere decir? También en estos tiempos. Y se metió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? A la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿sí? Y estos versículos me acuerdo, todos los días yo lo leía, todos los días, y le decía, Dios, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, y decía, para que el Dios de nuestro Padre Jesucristo, el Padre de gloria, me dé espíritu de sabiduría y revelación en su conocimiento, ¿sí? Amados,
A mí esta carta de verdad, a mí me fascina, ¿eh? Sí. Aquí vemos en estos al apóstol Pablo, ¿sí? Inicia en los primeros versículos donde dice tres aspectos que podemos ver. Y fíjate bien, ¿eh? Aquí vemos que en el versículo donde empieza, en el versículo dice 15, dice, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe, ¿sí?, en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En estos dos versículos podemos ver tres cosas, tres puntos. Expresa Pablo aquí, el apóstol Pablo expresa su acción de gracias por la fe, ¿eh? ¿Sí? Número dos, el amor que le tenía a los fieles, escuchen bien, a los fieles de Éfeso. ¿Sí? Y número tres, la oración. ¿Sí? Él oraba por ellos, la oración hacia ellos. ¿Sí? Y primeramente él está poniendo estos tres aspectos donde expresa la acción de gracias, gracias por la fe, ¿sí? Por esa fe, el amor hacia los fieles de Éfeso y la oración. A mí me encantan estas palabras donde dice, y no ceso de dar gracias, ¿sí? No ceso de dar gracias por vosotros, ¿eh? Dice, haciendo memoria en vosotros, en mis oraciones, ¿sí? Y eran tres aspectos que antes de él mencionar todo lo demás, él expresa su corazón hacia los de Éfeso, ¿sí? Porque en el versículo 17 cambia y dice, ¿para qué? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿qué dice? Te dé, me dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él que te ha llamado, ¿eh? Sí. ¿Sabes una cosa? El conocimiento es de Él, ¿eh? La sabiduría proviene de Él, el conocimiento. ¿Y cómo tienes? Yo es mi pregunta hacia ti esta noche. ¿Tu corazón está agradecido por lo que Él ha hecho por ti? Sí. Tu corazón expresa agradecimiento de Dios. Mira por lo que me has librado, mira por lo que has hecho por mi vida, porque por medio del sacrificio de su Hijo amado, tú el día de hoy puedes estar aquí escuchando la palabra. Yo no sé, a lo mejor estás sentadito, estiradito los pies, con una tacita de café, con una tacita de té, lo que tú quieras, a un vasito de agua, ¿sí? Pero quiero decirte algo. Esa fe puesta ¿en qué? En Jesucristo. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Él, es cuando nos metemos en problemas, ¿eh? Cuando pensamos que por nuestra sabiduría, que por el conocimiento que tenemos, que por lo que somos, por lo que es que eres tal fulanito de tal, ¿sabes qué? Nuestra vida empezamos a meternos en problemas porque el conocimiento y la sabiduría provienen ¿de quién? De Él. Sí. Y por eso lo muestra y dice, habiendo oído de vuestra fe.
¿sí? Y pudo haber quedado nada más ahí, en fe. Pero lo expresa y dice, fe en el Señor Jesús y de vuestro amor. ¿Sí? Y luego en el versículo 17 que lo leímos, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y yo me acuerdo de estas palabras 25 años después. Y me acuerdo del señor Mahoney que nos dijo a todos los que estábamos ahí, éramos poquitos, y me acuerdo que nos dijo, oren para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de conocimiento. ¿Sí? Y yo me acuerdo que yo lo agarré y yo dije, hagan de cuenta que yo lo agarré y dije, eso es para mí. Yo necesito sabiduría, yo necesito conocimiento. ¿De dónde proviene? De Él. ¿Sí? Hoy en día gastamos un montón invertimos un montón de cosas para tener conocimiento, para tener muchas cosas donde la realidad es que nada más nos envanecen. ¿Cuándo se trata de Él? Yo les he dicho, las personas más sabias que yo conozco han sido fundadas en este libro, ¿sí? Porque encontraron la fe puesta en Jesucristo y provenía su sabiduría y su conocimiento de Él, porque el principio de la sabiduría, según Proverbios 2 y 3, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sí? Y a mí esta carta por eso me encanta, Pablo aquí pone, el apóstol Pablo pone los fundamentos bien puestos y recuerda y les dice, hey, estoy orando por ustedes, Sí. Tenemos un arma tan poderosa que es la oración. Pero ¿sabes cuáles son las reuniones menos, voy a ponerla en este punto, visitadas? Son las reuniones de oración. Tú invitas a las hamburguesas, haz una reunión de hamburguesas y te van a llegar por todos lados. Y apartan espacio y apartan esto y apartan el otro y esto. Pero ahí están. Pero ¿qué tal para orar? Sí. Y yo te digo, ¿dónde está puesta? ¿Dónde está puesto tu corazón? Sí. Acompáñenme a Gálatas 5:5, por favor. Gálatas 5:5 y 6 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. Déjame decirte algo. Sin amor, nada somos, Porque todo lo que podamos hacer, nuestro servicio, los dones y talentos, si no los ponemos a la disposición por amor a Él, de nada me sirven, me vienen a ser un estorbo. Sí. ¿Qué es? ¿Por qué?
Porque la realidad, nuestra mirada tiene que estar en Él. Cuando yo nada más volteo y me fijo en otras cosas, te vas. Yo me acuerdo una ocasión, y es la única ocasión que me ha pasado. Es un ejemplo muy tonto, pero muchas veces eso nos pasa cuando nos distraemos. Y yo me acuerdo que traía un chaleco de peso y estaba brincando una caja de madera y tenía que saltar varias veces para hacer fuerza. Y ya había acabado. Es un chaleco que trae unas placas de peso y en ese empiezas a brincar. No me acuerdo bien la realidad cuántos saltos eran, pero tenía que hacer 4 series. Y ya eran mi última serie, mi última repetición. ¿Sí? ¿Y qué creen que pasó? Me relajé y me acuerdo bien que hasta miré a otro lado, dije, ya es la última. Y un pie no alcanzó a subir bien. ¿Sí? Y nada más la puntita, uno ya estaba arriba y el otro la puntita del pie se me quedó en la es un cubo de madera. Poquito, ¿eh? Yo me distraje y ¿qué creen? Ya no sabía ni dónde estaba. Lo único que fue es, por el peso y el impulso, me aventó para enfrente, mi tobillo se alcanzó a doblar poquito, pero caí y mi espinilla cayó en la tabla. ¿Sí? Me dolió no sabes cuántos días, ¿eh? Aparte el costalazo con el peso, estuvo sabroso. Pero ¿saben qué? ¿Qué aprendí de eso? No nos podemos relajar ni un segundo, ¿eh? Era la última, amados. Ya acababa. Pero yo dije, ya estoy, ya salí. Y pelas. ¿Sí? Y de verdad, hasta en mi mente, antes del brinco, dije, ya, me sentí bien chicho. Ya. Y me acuerdo de pensar, ya acabé. Y voltear a ver qué estaban haciendo los demás. Y dije, pues es rutina. Y sopas. ¿Sí? Y después todos mis amigos decían, ¿qué pasó esto? Y la realidad es, me tuve que voltear y decirles, ¿saben qué? Me distraje. Amados, muchas veces nos pasa esto en la vida, ¿eh? Sí. Nos pasa donde nos relajamos, donde pensamos que ya quitamos nuestra confianza en Él, ponemos nuestros ojos en otros lados y la realidad es que tropezamos. Sí. Primera de Tesalonicenses 5:14 al 18 dice esto. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Cuántos de aquí ya entraron en alguna de esas? A ver, la verdad. ¿Sí? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para, ponle ahí en vez de vosotros, dile, para mí, en Cristo. ¿Te doy un consejo?
Apréndete este versículo de memoria, estos versículos, ¿eh? Porque sabes que en muchas ocasiones entramos en diferentes, cada uno de nosotros, en diferentes aspectos de este versículo. ¿Sí? Hay ocasiones donde tienes que animar. Hay ocasiones donde tienes que ser animado. Hay ocasiones donde tienes que sostener al débil. Que seáis pacientes con otros. Y no pensar, bueno, pues ya me vale, ni modo. No les voy a preguntar cuántos han pensado eso muchas veces. Pues es que pues ya, si no, ya lleva muchos años, ni modo. ¿Sí? O nomás no quiere entender, o nomás esto. No, ya. Yo ya me imagino un hijo, no te obedece 1, 2, 3 veces. Bueno, ya me cansé. ¿Sí? Y luego el siguiente versículo. Mirad que ninguno que entra, todos nosotros, sin excepción. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid. ¿Y por qué tiene que meter esta palabrita? Cada vez que yo leo este versículo, yo digo, ¿y por qué tuvo que meter esto? Seguid lo bueno. No importando que yo cómo me sienta o que yo pueda ver, sino mis ojos puestos en Él. ¿Sí? No te canses de orar. Tenemos que tener una vida de oración. Que donde tú vas caminando, ve orando. Ora en el Espíritu. Y dice, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para conmigo, para mí. ¿Sí? Yo se los estoy compartiendo. Pero ¿sabes qué? Esto yo lo agarro para mí. Porque es algo escrito para mí. ¿Sí? Pero tú también te lo puedes apropiar en esta noche. Porque es escrito para ti. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él me ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para conmigo? ¿Y cuál es la superminente grandeza de su poder para conmigo, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo les comenté que dijo el señor Mahoney acerca de que lo leyéramos, pero él concluyó con esto. Y no se me olvida,
y espero que nunca se me olvide el resto de mi vida. Y dijo, los dones y los talentos que tú tienes son para disposición de la iglesia, no son para ti. Porque a final de cuentas es para que su reino sea engrandecido, no tu propio reino. Sí. Por eso es espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En dónde están fundados? En Él. En el conocimiento de Él. Sí. Y quiero terminar con esto. Vayan conmigo a 1 Corintios 2, versículo 9. Y dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se fijan? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son el Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? ¿En dónde quieres poner tu conocimiento? ¿Sí? Tu vida. Cosas que ojo no vio ni oído yo han subido en el corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para ti. No para todos, ¿eh? Muchas veces nos equivocamos en eso. Pone un énfasis para los que le aman. Sí. Y yo quiero que en esta noche tú puedas decirle, Dios, aquí está mi vida. Dios ha puesto dones, Dios ha puesto talentos, Dios ha dado sabiduría que proviene de Él. Pero las cosas espirituales se disciernen con lo espiritual. Sí. Y por eso es importante que te llenes de la palabra, porque si no, no puedes discernir con lo del espíritu. Sí. Porque para otros es locura, pero para los que aman a Dios, tú puedes decir, Señor, mi vida es tuya, yo te entrego todo lo que soy. Sí. Cierra tus ojos ahí, por favor.
Y dile, Dios, yo te pido que hables a mi vida. Dile, dame espíritu de sabiduría y de revelación. Y dile, en tu conocimiento. Señor, enséñame a discernir lo espiritual con lo espiritual. Y dile, abre tu palabra a mí, Dios, para que mis ojos sean abiertos y pueda entender tu plan para mi vida. Señor, yo te pido por cada uno de ellos, Dios, de los que están aquí, que tú toques sus vidas. Solamente tú eres quien trae convicción al hombre. Solamente por medio de tu Hijo amado, Dios, que quitó todo nuestro pecado, por el cual somos salvos. Señor, yo te pido que tú nos hagas de un corazón como el tuyo. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Te amamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.